Wrestling has more than one royal family. ...20,6% de inflación. ¿Qué significa? Primero, si uno toma el número así solo y aislado, parece un número verdaderamente horroroso, que efectivamente lo es. Lo que pasa es que hay que mirar dónde estábamos y cuál es la tendencia. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos. Recordemos que la primera semana del mes de diciembre la inflación venía corriendo al 1 diario, que era equivalente a un 3.700% anual. Cuando se entra en la segunda semana, la inflación venía corriendo al 7.500 anual. Nosotros, de hecho, decíamos que íbamos camino a un 15.000% de inflación con el ritmo al que venía acelerando. Y es más, si ustedes se fijan, los precios mayoristas, que siempre suelen estar adelantados respecto a lo que son los minoristas, dio 54%, eso da 17.000 anual. Es decir, con lo cual la economía venía viajando en ese sendero. En el mes de diciembre nosotros, a los pocos días de asumir, no lo hicimos antes porque había una cuestión de que no estaban los pliegos para la gente del Banco Central. Si no, lo hubiéramos hecho ya el primer día. Nosotros lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI para dejar en equilibrio al Tesoro, con un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasi fiscal y a su vez un sinceramiento del mercado cambiario, que de hecho cuando ustedes toman al nivel que fue el tipo de cambio con la hipótesis del impuesto país, la brecha prácticamente desaparecía. Yo voy a plantear las cuestiones en distintos planos. Hay una frase de Thomas Sowell que es maravilloso, dice: la primera lección de la economía, ¿cuál es? La escasez. No hay de todos para todos. ¿Y cuál es la primera lección de la política? Ignorar la primera ley de la economía. Exactamente. Entonces, cuando uno ve el análisis que hace Cristina, justamente lo que uno ve es que ella ignora, ¿sí?, algunas cuestiones básicas de la economía. Y eso me gustaría que también lo discutamos en algún momento. ¿Qué cuestiones básicas? Por ejemplo, porque esto es muy interesante. Ella dice que me acusa a mí de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira. Yo nunca dije que el déficit fiscal genera inflación. La emisión monetaria. Lo que genera inflación es la emisión monetaria. Los preguntan, ¿cómo sigue el gobierno? ¿Va a acordar con los gobernadores? ¿Va a avanzar con la motosierra? ¿Va a fondo? A ver, ¿Sin acuerdo político? A ver, la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. No se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el Banco Central, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. Administrar eficazmente un Estado cuando conceptualmente se lo detesta. No. El problema es la fatal arrogancia de creer que lo podés administrar eficientemente. Ok. Mira, Milton Friedman decía, vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otros. Y la podés gastar en vos o en otros. Cuando vos gastás la tuya en vos mismo, ¿qué haces? Maximizar los beneficios. Cuando vos gastás la tuya en otros, es como cuando das un regalo. Tratá de quedar bien con lo menos posible. Minimizás el costo. Cuando vos gastás la de otro en vos, digo, es cuando, viste, los directivos viajan por la empresa, viajan todos... Con la tarjeta corporativa. Claro. Ahora, ¿cuál es la peor manera de gastar entonces? La de otros en otros. ¿Qué es lo que hace el Estado? O sea, el Estado nunca puede funcionar bien.
Por definición, funciona mal. Primer punto. Segundo punto. Para funcionar el Estado tiene que ser financiado. Ahora, cuando vos lo vas a financiar, no se lo financia voluntariamente, se financia con impuestos. ¿A qué te suena impuesto? Es decir, pagás o tiro en la cabeza. Entonces, nada que surge de un acto violento puede estar bien. Entonces, en ese sentido, o sea, yo, digamos, a todo el mundo sabe que filosóficamente soy anarcocapitalista. Si soy un anarquista de mercado. ¿Y cuándo vas a bajar, presidente, los impuestos? Una vez que estabilizamos la economía y empiezan a sobrar recursos, en lugar de aumentar el gasto, yo voy a bajar los impuestos. ¿Qué tipo de Estado vas a dejar cuando dejes tu gobierno en 4 años? Vamos a ponerlo así. Hay una frase de Milton Friedman que es genial. Dice, mire, usted tiene distintos tipos de liberales. Usted los tiene liberales clásicos, los tiene liberales minarquistas, y dice, si se fija bien, hasta los tiene anarquistas. Entonces, ahora, yo te hago una pregunta. Liberalismo clásico vendría a ser Friedman, Hayek, Adam Smith. ¿Vos te crees que, por ejemplo, estamos cerca de ese nivel o estamos muchísimo más a la izquierda? ¿Vos? No, la Argentina. Ah, no. Bueno. Es un paño rojo Argentina. O sea, digo, destila socialismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y se hunde por el socialismo. Esa frase de donde hay una necesidad nace un derecho. Pará que los derechos hay que pagarlos, los recursos son finitos, la necesidad es infinita. Eso. Pero yo te pregunté si ibas a bajar los impuestos, porque era una de tus promesas. Es que voy a bajar el gasto público. ¿Sabes cuál es la verdadera carga fiscal que enfrenta? ¿Cuál? El gasto público. Esta es la parte que dicen, vos subiste los impuestos. Mentira, no los subí los impuestos, los bajé. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo una reducción del déficit fiscal de 5 puntos del PBI en el Entonces Tesoro. vas a necesitar menos impuestos para... Exacto. Fíjate esto va por ahí. Fíjate esto. De ese ajuste, 30 cae en el sector público y 20% cae en el sector privado. Entonces alguien puede decir, no, bueno, pero me estás subiendo los impuestos por 2. Pero estoy eliminando el señoriaje, te estoy devolviendo 5 puntos el PBI. En el neto, ¿cómo está el sector privado? Mejor. Es decir, esto es como cuando vos le decías a Rothbard no le importaba cuáles eran los impuestos que te cobraba. Era, ¿cuánto me sacás del PBI? Bueno, ahora te estoy sacando 3 puntos menos. Con lo cual, digo, ganaste en libertad. ¿Y los jubilados? Eso. Nosotros, el tema de los jubilados, fíjate esto, si nosotros mantenemos la fórmula que viene del kirchnerismo, van a estar perdiendo este año 2 puntos del PBI. En nuestras estimaciones pierden medio punto del PBI. ¿Seguís con tu idea de dolarizar cuando puedas dolarizar? Sí. ¿Y cuándo crees que vas a poder? ¿Cuándo podés creer que vas a poder dolarizar? ¿Y cuándo podés creer que vas a levantar el cepo? A ver, son... Cosas diferentes. Sí, vamos por el tema de la dolarización. Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y que probablemente, salvo gente que entiende de la materia, no lo está viendo. Pero es lo siguiente. Nosotros emitimos dinero para comprar dólares. De hecho, compramos 7.000 millones de dólares en el mercado. Después tenemos un problema de la emisión endógena de dinero, ¿sí? que es la herencia de las LELIQ. O sea, limpiamos un montón, pero todavía queda un montón. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos esas dos fuentes de emisión monetaria. Cuando vos mirás la emisión monetaria, la variación de la base no varía. Está clavada en 10 billones. Eso es una de las razones por la que se está desacelerando la inflación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, lo que vos tenés es que estamos comprimiendo por sector fiscal y con el BOPREAL. Ahora, cuando vos mirás el balance del Banco Central, entonces empezaste a desinflar pasivos y activos, pero sobre todas las cosas, limpiamos la deuda de los importadores, pero vos mirás que hoy tenemos una base monetaria de cerca de 8.000 millones de dólares y compramos reservas por 7.000 millones de dólares. Es decir, que hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. ¿Y eso qué tiene que ver con el tipo de cambio o con el cepo? Eso tiene que ver que al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Bueno, para comprender... ¿Quién evangelizó a quién? ¿El Papa a vos o vos al Papa?
No, yo no creo que haya habido una Bueno. cosa por el estilo. Yo lo que ¿Conectaron? ¿Qué te pasó? A ver, hay varios eventos. Previo a la ceremonia, el Papa Francisco nos invitó a Diana Mondino, a mi hermana y a mí, para que lo viéramos. Y ahí es donde se dio el diálogo, te cortaste el pelo, todo, vos sos medio... Quería decirle medio judío, supongo. sí, habrá que... Entonces, y eso fue todo con mucho afecto, con mucha simpatía. Entonces le pedí permiso para darle un abrazo y me dice, por favor, hijo, y pegamos la mejor. Esa es la realidad. Y Karina también le dijo, ¿te Sí. puedo dar? Claro, uno no se acostumbra, ¿viste? Uno Claro. lo que ve son fotos, qué sé yo. Vos le pediste permiso, te dio, y Karina también le pidió Claro. permiso y dijo, pero claro, Sí, claro. estaba contento, no sé. Y después pasó algo muy lindo. Cuando termina la ceremonia, él rompe el protocolo y viene a saludarme. Yo no podía creer. O sea, rompió el protocolo para venir a saludarme. Con lo cual, o sea, yo no podía creer lo que estaba pasando. Después al otro día tuvimos la reunión. La reunión fue maravillosa, La verdad es que cuando arrancó la reunión lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado, que si bien yo le había hecho llegar mis disculpas por distintos canales, Lo hiciste personalmente. sí, y también lo había hecho en uno de los debates, Sí, sí. me pareció que valía la pena hacerlo en persona. que era- ¿Y cómo se lo dijiste, si te acordás? No, le digo, mire, su santidad, el tema es el siguiente. Yo la verdad que antes había algunas cosas que no las entendía. Y cometí un error y tuve unos exabruptos que no correspondían. Entonces quiero pedirle perdón. Me dijo, ¿quién no cometió errores en su juventud? Dale, listo, ya está. Así lo... Y el 95% de la población vivía con menos de $1 diario. Es decir, la condición natural del hombre era la pobreza. Hasta que llegó el capitalismo. ¿Sí? En ese tramo el PBI per cápita se multiplicó por 15 veces con una población que se multiplicó por 8. Quiere decir que el PBI, o sea, 80 y 40, 120 veces subió. ¡Ey! Esa es la máquina de la prosperidad. Que gane el capitalismo libre empresa es que gane la libertad. Eso tiene un perdedor, que es la casta política chorra, parasitaria e inútil, que es la que nos hundió y nos metió en esto. Entonces, esta vez el sacrificio tiene sentido porque es un sinceramiento para salir, no un mecanismo para terminar de robarles a todos. Digo, ¿por qué el consenso es un robo? ¿Por qué el consenso es una estafa? Porque cuando se sientan en el consenso en la mesa, Reparte. la mía está, pero la mía está en una torta más chica. ¿Sabes a quién jodieron siempre cada vez que hubo un consenso? ¿A quién? A los que menos tienen. Wrestling has more than one royal family.